La ingeniería, el arte y la ciencia de crear soluciones para los problemas de la sociedad, ha estado presente en nuestra vida cotidiana desde hace mucho tiempo. Desde los tiempos antiguos, el hombre ha buscado maneras de construir edificios más altos, puentes más largos y carreteras más seguras. Pero, ¿qué es exactamente la ingeniería? La ingeniería es el conjunto de conocimientos y técnicas científicas aplicadas a la creación y desarrollo de estructuras tanto físicas como teóricas de cada una de sus especialidades, para la resolución de problemas que afectan la actividad cotidiana de la sociedad con la mejor relación costo-beneficio, preservando el medio ambiente. Pero, ¿de dónde viene la ingeniería? A través del tiempo, la noción del ingeniero ha cambiado. Veamos. La ingeniería ha sido una de las disciplinas más antiguas en la historia de la humanidad, incluso antes de que se establecieran las civilizaciones. Hace unos 20.000 años antes de Cristo, los hombres primitivos aprendieron a dar forma al sílex para crear herramientas como hachas y usar los huesos de sus presas para hacer punzones. La ingeniería civil también inicia en este contexto. Hombres aprendieron a trabajar con la piedra para construir monumentos funerarios, como dólmenes y megalitos. Tiempo después, se abandonaría la costumbre nómada y el humano empezaría a ser sedentario, creándose las futuras civilizaciones. Los egipcios fueron una de las civilizaciones más avanzadas en términos de ingeniería, desde la construcción del muro de la ciudad de Memphis hasta la impresionante necrópolis de Giza. Los egipcios dejaron un legado duradero. Imhotep fue el primer ingeniero conocido y también es considerado el padre de la mampostería. Contribuyó a la agricultura a través de la creación de diques y canales, y a la construcción de estructuras importantes, como la necrópolis de Giza. Tan importantes fueron sus contribuciones, llegando a ser considerado como parte de la mitología egipcia. La Mesopotamia también fue el hogar de algunas de las civilizaciones más importantes de la antigüedad, como los sumerios y los babilonios. Contribuyeron a la medición del tiempo y la creación del astrolabio, además de desarrollar técnicas de ingeniería militar como el castillete con ariete integrado o la caballería. Poca información es la que se tiene sobre estas civilizaciones, tan así que obras como la torre y los jardines colgantes de Babilonia son considerados mitos. La civilización griega también dejó su marca en la ingeniería con estructuras impresionantes como el Partenón y diferentes templos dirigidos a los dioses. También fueron los primeros en hacer uso del hierro forjado como componente en el diseño de edificios. No se debe dejar de lado los aportes tecnológicos de esta civilización, como el sistema de poleas postulado por Arquímedes, el reloj de agua de Ctesibio o la heliopila, antecedente de la máquina de vapor, entre otras. La civilización romana, resaltando por la construcción de grandes acueductos y carreteras, además de otros avances comunes a las anteriores civilizaciones mencionadas. Se puede tener también primeros indicios de una ingeniería química, María la Judía con su filtro para las tuberías de plomo que llevaban el agua potable. Para el 200 después de Cristo, se inventó un ariete llamado ingenium, y quien lo operaba se le daba el nombre de ingeniator, empezando a escuchar términos similares a ingeniero. Se cree que un factor que contribuyó a la caída del Imperio Romano fue un estancamiento de la ciencia y de la ingeniería, por una ley que obligaba al hijo a continuar el oficio del padre. Con la caída del Imperio Romano, se da lugar a una nueva era o edad. La Edad Media es un periodo oscuro y lleno de mitos. Pero, ¿qué avances hacia un futuro más brillante se logró en esta época? Después de la caída de Roma, el conocimiento científico se dispersó entre pequeños grupos. Fue un periodo en el que individuos aislados hicieron nuevos descubrimientos y redescubrieron hechos científicos conocidos antes. Otro de los logros destacables de la Edad Media, en lo que el ingeniero respecta, fue el desarrollo de la construcción. Expresiones tan maravillosas como las catedrales góticas o las construcciones y mezquitas de los moros causan impresión aún en día. Así, los ingenieros medievales elevaron la técnica de la construcción,
en la forma del arco gótico y los arbotantes, hasta alturas desconocidas por los romanos. Vías, puentes, canales, túneles, diques, puertos, muelles y máquinas se construyeron en esta época con un conocimiento que todavía pesa en la actualidad. Pero la principal gloria de la Edad Media no fueron sus catedrales, su épica o su escolástica. Fueron las fuentes de energía. Por primera vez en la historia, una civilización compleja no se basó en la espalda sudorosa de esclavos o peones, sino primordialmente en la fuerza no humana. Las principales fuentes de potencia fueron la fuerza hidráulica, el viento y el caballo, que se concretaron en las ruedas y turbinas hidráulicas, los molinos de viento y las velas, las carretas y los carruajes. Además, se hicieron otros avances técnicos, como el uso del carbón a leña y el soplo de aire para fundir el hierro eficientemente. Otro avance fue la introducción desde China del papel, y por parte de los árabes de la pólvora, así como las ciencias de la química y la óptica que ellos descubrieron. El uso del papel, la invención de la imprenta y la brújula, con las posibilidades de la navegación, contribuyeron a su vez a la dispersión de este conocimiento. Esta nueva era de la historia de la humanidad tomará como punto de partida el descubrimiento de América, hecho que además de ampliar enormemente los horizontes del hombre, significó un cambio de paradigma, tanto en lo social como en lo científico, dando cierre así a una era denominada oscura. Este periodo histórico se distinguirá por un objetivo central: poder obtener energía mecánica de alguna forma, y se conseguiría finalmente a través de la transformación de la energía térmica. Quien lo lograría sería James Watt con su máquina de vapor. Él mismo, en 1764, mientras reparaba el motor de combustión interna diseñado por Newcomen, se dio cuenta de que su rendimiento era muy bajo debido al desperdicio de una gran cantidad de vapor. Trabajando en su taller, Watt inventó un condensador separado que redujo el consumo de carbón en 1/3. Esta fue la primera y principal mejora de Watt en la máquina de vapor. Durante los siguientes 25 años, Watt trabajó con Matthew Boulton para perfeccionar la máquina de vapor, creando una herramienta práctica capaz de mover maquinaria pesada. Esto condujo al auge de las fábricas y la producción en masa, que marcó el comienzo de la revolución industrial. Las contribuciones de Watt a la ingeniería y la ciencia son muy importantes. Sus inventos cambiaron el mundo para siempre y su legado sigue vivo en la tecnología moderna que utilizamos hoy. A partir de esta serie de inconvenientes se daría comienzo a la revolución industrial, suceso que cambiaría irreversiblemente el mundo tal y como lo conocíamos. Las aplicaciones prácticas de las máquinas de vapor fueron muy importantes en la minería, donde por ejemplo se utilizaron para evacuar aguas de las galerías profundas. Así también, como ya se dijo, James Watt adoptó la máquina de vapor para impulsar los mecanismos industriales. Ya para 1782, esta misma máquina había sido adaptada para dar funcionamientos a telares, fábricas de papel, molinos de harina, destilerías, canales, obras hidráulicas y talleres. Se sabe que una de las invenciones emblemas de esta revolución fue la locomotora, que funcionaba gracias a un motor de combustión interna. La utilidad de la misma impulsó a que en la segunda mitad del siglo XIX se hicieran experimentos en esta línea, principalmente por los alemanes Otto y Diesel, lo que los llevó a los principios del motor que usa la mayoría de los automóviles hoy en día. No solo ocurrieron invenciones en el ámbito industrial o de transporte. En este contexto histórico, más precisamente en 1864, Louis Pasteur diseñó la pasteurización, un método para calentar la leche a una temperatura específica y así eliminar los microorganismos que causan la descomposición y la contaminación, mejorando enormemente la calidad de vida de millones de personas. Entre todos estos campos surgirían dos grandes ramas de ingeniería en la época, comenzando por las telecomunicaciones en 1844, cuando Samuel Morse
inventa el telégrafo, un dispositivo que utilizaba una serie de señales conocidas como código Morse para transmitir mensajes a una larga distancia de manera encriptada, dándose así el primer paso hacia la comunicación moderna y sentando las bases para los teléfonos que poseemos en la actualidad. También se impulsó la ingeniería eléctrica cuando en 1880 Thomas Eva Edison inventó la bombilla con filamento de carbono, lo que permitió la creación de la luz eléctrica, generando a su vez un nuevo cambio de paradigma que se reflejó en un exponencial crecimiento en la calidad de vida. Si bien estos son solo algunos de los logros alcanzados en este corto periodo de la historia, se puede decir que han tenido un gran impacto en la vida de las personas, generando cambios positivos en las industrias y en todos los ámbitos de la sociedad. La vida humana se ha enriquecido con invenciones que permiten a las personas viajar largas distancias en poco tiempo o comunicarse con otros a cientos de kilómetros. Sí, también, ya se mencionó, hubo avances incluso en la industria alimentaria que permitieron una producción más segura, entre muchas otras cosas. En resumen, en este contexto de la humanidad se hallará en un punto de inflexión en su desarrollo que en este momento quizás era imposible predecir cómo resultaría. La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio fue fundada en 1958 en respuesta a la Guerra Fría, comenzando la conocida Guerra Espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Por otro lado, la ingeniería aeroespacial se remonta a los pioneros de la aviación en el siglo XIX y principios del XX. El primer vuelo sostenido y controlado de un avión propulsado más pesado que el aire fue realizado por los hermanos Wright en 1903. Las contribuciones científicas del inventor alemán Nicolás Otto permitieron expandir el conocimiento y la comprensión de los motores de combustión interna por toda Europa, por lo que las mejoras no se harían esperar. El motor de Otto se encendía por chispa externa y disponía de pistones alternativos. Aunque representaba una mejora considerable respecto al motor de Lenoir, su gran peso imposibilitaba la implementación en vehículos. En 1876, el alemán Nicolás Otto implementaría el funcionamiento de ciclo de 4 tiempos en su propia versión del motor de combustión interna. En 1860, el inventor belga Étienne Lenoir se atrevió a construir un motor de combustión interna. Si bien apenas aprovechaba un 3% de la energía que producía, su invención marcaría un punto de inflexión en la historia y evolución de los motores de combustión interna. Hay muchos aportes más, pero de aquí en adelante estos son bastante conocidos: el internet, el primer teléfono inteligente, computadoras, etc. Vemos que los numerosos aportes de la ingeniería tenían un objetivo de satisfacer o facilitar alguna exigencia humana. Y a día de hoy, esto sigue siendo así, y es a lo que debe apuntar cualquier egresado de esta profesión, usando todo tipo de conocimiento a su alcance, aportar a la sociedad en la que se ve implicado.